¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto de saludarlos y de presentar esta entrevista a uno de los personajes que se ha destacado por su actividad artesanal. Queridos y estimados amigos, hablamos de Segundo Vicente Villasís Vizueta. Efectivamente está con nosotros y va a hablarnos acerca de su vida profesional. Él es un tecnólogo en marketing, una persona que nosotros lo conocemos como comentarista deportivo por muchos años, ha incursionado a nivel nacional en estaciones de radio de gran prestigio y de gran cobertura, queridos y estimados amigos, y ya está con nosotros el artesano, el amigo de esta Milagro. Un gusto de tenerlo aquí en este espacio, querido Vicente, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Gracias a un amigo que lo considero mucho. Gracias por brindarme este espacio y poder hacer esta nota en donde podré conversar diferentes facetas de mi vida y contar y compartir con las personas que me conocen y con mi familia especialmente. Y para todos ellos va esta entrevista que la concedo a José Luis Burgos, uno de los más destacados periodistas de aquí de la ciudad de Milagro. Vicente Villasís, sus datos personales. ¿Quién es Vicente Villasís en nuestro querido Ecuador? Bien, José Luis, bueno, le puedo decir que nací en Milagro, un 11 de noviembre del 1959, nací en la calle 10 de agosto y Chile, centro de Milagro en ese entonces, ¿no? Y allí nací para luego posterior, pues, de haber nacido allí, pues, ya mis padres adquirieron una propiedad, somos fundadores de la ciudad de la Rosa María, y desde allí, pues, he vivido entre Rosa María y la ciudad de San Francisco, en esta casa en donde estamos concediendo esta entrevista, José Luis. Qué interesante, amigos y amigas. Vicente Villasís es un hombre que se ha dedicado muchos años al comentario deportivo. Es por eso que lo conocemos en este mundo de la comunicación social. Estimado Vicente, hablando de su biografía, un año vivió en el Oriente. Coméntenos, otro año en Quito, hasta donde tenemos estos datos nosotros recopilados para ir desarrollando una entrevista con un personaje muy querido por nosotros, quienes hacemos la radio, en el caso de La Voz de Milagro, y de las estaciones de radio aquí en la ciudad de Milagro, muy querido, muy concurrida la gente de comunicación, inclusive desde Naranjito, llegan colegas a conversar con Vicente Villasís de temáticas del deporte y otros aspectos de la comunicación. Mire, José Luis, como usted tiene bien en sus apuntes, sus datos investigativos, para tener pues, conocimiento de esta nota, bueno, como usted bien lo dice, de mis 60 años que tengo de vida, dos no he vivido aquí en la ciudad de Milagro. A raíz de que me gradué de bachiller en el Colegio Nocturno 17 de septiembre, acepté una invitación de familiares que tenía allá en el Cantón Palora, provincia de Morona, Santiago, para que la gente lo ubique. Es allí donde está el volcán El Sangay, aquí lo he visto pues durante mi juventud, muy cerquita, y era un volcán que siempre estuvo en permanente siempre, sí, siempre. Ahora sí, ya dio con fuerza, pero siempre ha estado botando humo el volcán, ceniza. Entonces, es allí en ese cantón donde viví por un año, en donde fui de paseo, pero me quedé porque acepté la invitación de la directora de la escuela Sangay, en donde ella se enteró pues que había llegado al cantón una persona, un estudiante que se había graduado de bachiller, y la mayoría de los maestros en las escuelas, e inclusive había un colegio en Palora, que eran solamente bachilleres. Por la lejanía, por diferentes circunstancias, no había licenciados como hay ahorita, máster, PH, todo eso. Entonces el bachiller tenía la oportunidad de ser maestro en escuelas, en colegios, y acepté la invitación por un lapso. La directora me planteó que me quedara, me iba a tramitar el nombramiento, pero tenía otros planes en mi mente y lastimosamente digo, porque me hubiese podido jubilar allá, de pronto ya hubiese tramitado para acá, para mi ciudad, ¿no? Con algún tiempo de trabajo allá, pero son lindos recuerdos en Palora, un cantón pequeñito, un cantón que se caracteriza por tener el té. Ahí está la fábrica de té Sangay. Entonces,
allí pues viví momentos agradables de mi juventud con mi familia. Allí tuve el agrado de conocer a mi esposa, que ya entraremos al detalle, ¿no? Y entonces, y trabajé por un tiempo y luego pues decidí, después de pasar esos días maravillosos allá, pues con el ruido de los pájaros, estar en la montaña, en la selva, ¿no? Y haber disfrutado de todo eso de los ríos y bueno, y cosas bonitas que son impagables, José Luis. No, con dinero a veces no se puede, no se compra eso que yo viví en el Oriente. Entonces, después de un año decidí volver y a continuar mis estudios y dejé el Oriente y no acepté la invitación formal que me hacía la directora de la escuela Shanghái para que me quede elaborando con nombramiento. Me vine y volví acá a mi ciudad. Y como usted tiene los datos, también pues... Estuvo en Quito, pues, ¿no? Sí, tengo un paso también de un año por la capital de la República, en donde cuando yo me gradué quise entrar a la Escuela Politécnica del Litoral. Y entonces hice el prepolitécnico, aprobé 2 materias, no aprobé matemáticas. Entonces decidí intentar, a renglón seguido, me matriculé para presentarme en exámenes de ingreso en la ESPE, en la Escuela Politécnica del Ejército. Lastimosamente no pude nunca con matemáticas, a pesar que para mí era bueno en matemáticas, por eso buscaba una carrera técnica, pero el estudio era bien avanzado en escuelas politécnicas, entonces tenía que nivelarme y no lo hice. Entonces también me quedé a la vera del camino allá en la ESPE y me quedé radicando en Quito, en donde pues como estaba joven, pues así mismo disfruté de mi familia, pues tengo familia en la capital, disfruté de tías, de primas, de primos y de amigos también, que me traen muchos recuerdos, en donde pues me radiqué en el sur de Quito. Mire, para que tengan una panorámica de Quito, no era tan grande como ahora, que estamos hablando de casi de 40 años y pico para atrás. Por el sur, llegaba casi hasta donde yo vivía, en el sur de Quito, en el Quito Sur, o la Mena 1, que era, desde allí era Quito en el sur. En el norte, Chillogallo, todas esas ciudadelas no habían, estaban fuera de la capital. Y por el norte, imagínense, la gente que conoce la capital, llegaba a Quito por el norte hasta la Ofelia, que está al ladito de Cotocollao. De allí ya no había. Entonces la capital era más pequeña, pero linda, hermosa, nuestra capital. Me enseñé, me adapté. Trabajé un año porque no podía estar de vago, porque ya sabía la profesión. Busqué trabajar en confección, que era mi fuerte, con tíos, con primos que laborábamos allá. También ellos realizaban ese tipo de actividad, sí, todos también trabajábamos, sí, en eso. Y de lunes a viernes, los fines de semana disfrutábamos yéndonos donde la familia, por ejemplo, a la calle 24 de Mayo, que en ese entonces era de gran movimiento, no como ahora no, porque esa calle se perdió porque salía por debajo un túnel a un terminal terrestre que ya no está, el Cumandá. Entonces, antes era una avenida bien transitable, que es abajito, para la gente que conoce, abajito del mercado de San Roque, al sur de Quito. Allí tenía mi familia, la familia Yunda Machado, en donde pues tengo grandes recuerdos con mis primos. Tengo un parentesco familiar con Jorge Yunda Machado, que es el actual alcalde de la capital de la República, con quien pues es un poco menor que mí, pues y compartimos diferentes momentos agradables, ¿no? Sanos, sí, porque mi primo era bastante inquieto, pero sano. Por eso es que logró pues después ya a mayor edad, se graduó de bachiller, es médico. Después formó diferentes agrupaciones musicales, fue el director del grupo Zairo, el director del grupo Canela, Hierbabuena, en fin, se dedicó a la música y con ello recorrió todo el país y como él me ha dicho, pues estuve en todo Estados Unidos, en Europa. Y bueno, siempre que nos encontramos en Quito, pues conversamos y nos recordamos de nuestra juventud,
Entonces, esos detalles, esos momentos son lindos de recordar porque nos traen lindos recuerdos y especialmente el compartir con nuestra familia y también con grandes amigos. Por ejemplo, en el sur tenía unos amigos milagreños que vivían allá y también íbamos a compartir con la familia Valladares Ramos, a quien también les envío un saludo. Ellos viven en Quito, grandes amigos de aquí de Milagro y continuamos en la capital. Entonces, esos recuerdos, imagínense, José Luis, si por ejemplo, o como anécdota puedo decirle algo. Cuando yo viajaba del sur hasta el centro norte de Quito, donde trabajábamos, me iba en el bus, y en el bus siempre ponían a transmitir el fútbol en Radio Gran Colombia. Y ahí lo escuchaba a don Edgar Villarroel Caviedes, el maestro, a Manuelito Pavón del Pozo, y yo simplemente iba escuchando. Nunca me imaginé que después iban a ser mis compañeros en la radio. Ese es más o menos lo que le puedo decir mi estancia en la capital de la República, en donde por un año pues disfruté de la hermosura de la capital y de todas esas anécdotas y cosas bonitas, importantes que disfruté junto a mi familia y también a mis amigos, José Luis. Qué interesante saber de que nací allí esa inquietud de mantener viva la profesión el oficio de la sastrería, porque entendemos su familia está siempre ligada a este tipo de actividades. Estimado Vicente Villasís, está hablándonos algo de su familia, su entorno familiar de aquella época, el entorno familiar de ahora de Vicente Villasís, coméntenoslo. Mire, como usted sabe, José Luis, pues mi primer apellido es Villasís, mi segundo es Vizueta. Mi segundo apellido, aquí en Milagro, modestia aparte, es muy conocido aquí en Milagro porque son artesanos dedicados a la confección de ropa, de uniformes. Entonces, provengo por la familia materna de familiares artesanos, 100%. Todos ellos, mis 4 tíos, hablemos de mi tío Leonardo, el mayor, el que aprendió la profesión y nos enseñó a todos los Vizuetas, Villasís y todos los que estamos aquí en Milagro, en Guayaquil. Entonces, él fue que nos enseñó, él fue el que Leonardo Vizueta, él fue el primero que aprendió, pues vino del Cantón Guano, mi familia materna es del Cantón Guano, provincia del Chimborazo, en donde allí usted no ve personas en las calles porque todos están laborando dentro de sus hogares. ¿Por qué? Porque son artesanos. Si no son zapateros, son chomperos, son sastres, son principalmente alfombreros. La alfombra de guano es muy conocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, de allí proviene mi familia, pues, y mi tío, pues como lo digo, retomo el tema, mi tío Leonardo fue el quien aprendió la profesión y ahí pues venían detrás mi tío Ricardo Vizueta, que todos lo conocen aquí en Milagro, Sastrería Cortefiel, que ya casi por 60 años domina el mercado aquí en Milagro. No solamente ha vestido a milagreños, sino a personas de diferentes cantones de la provincia, de aquí, sí. Claro, muy conocido, mi tío viste, pues todavía se mantiene vigente y ha vestido a muchas generaciones. Entonces, mi tío Ricardo, pues siempre ha sido uno de los pioneros también aquí en Milagro, en la confección. Con él también tuve el gusto de aprender. De todos mis tíos he aprendido algo, siempre lo bueno de ellos, ¿no? Y mi tío Enrique, que es Confecciones Javier, que también pues con un poquito menos que mi tío Ricardo, pero que también se mantiene vigente aún, está pues también ejerciendo la profesión y muy conocido en la ciudad de Milagro, también otro tipo de clientes. Entre mis tíos, Leonardo, Ricardo, Enrique, pues han vestido a muchas familias de Milagro y de la provincia. Y ahora pues aparte de ellos, inclusive pues ya yo pertenezco a la segunda generación y ya después de nosotros, de mis primos como Medardo Vizueta, que es mi cuñado, Osvaldo, que es mi cuñado, José Luis, que es mi sobrino, Iván Vizueta, que es mi sobrino, que todos ellos se dedican a la confección, son ellos ya otra generación, la tercera generación. Todos están concentrados en una sola calle aquí en Milagro, en la 5 de junio. Usted conoce 5 de junio y 12 de febrero. José Luis, usted vaya al centro de Milagro y se topa con Cortefiel, con Javier, con José Luis Vizuete, con Iván Vizuete. Y yo, pues bueno, que mi primer apellido es Villasís, Vizueta, pero a mí me conocen también por B y B, pues estoy un poquito, no tan en el casco comercial,
pero en el Pero centro. antes tenía usted su local en la 5 de junio también. Sí, estuve por algún tiempo, por motivos de mi salud, tuve que alzar porque mi último hijo estaba pequeño y no tenía quien atienda allí, pues tuve en pleno 5 de junio también mi local por algún tiempo, en donde también lindos recuerdos en el estar en el centro de la ciudad, pues lo que es el fuerte de la familia Bisuete, el alquiler de ternos y la confección de todo tipo de uniformes, ¿no? Y ternos, pantalones y camisa para damas, caballeros y niños. Siempre, o sea, una persona que viene, visita cualquier local de mi familia, de la familia Bisueta, no sale sin dejarse confeccionando. ¿Por qué? Porque la mayoría somos completos. Entonces, si quiere un terno, si quiere pues alquilar, si quiere una ropa para mujer, allí estamos nosotros. Un buen servicio para la comunidad milagreña. Servicio completo, José Luis. Efectivamente, conocemos de esa trayectoria fantástica de la familia Bisueta mayormente, y Vicente Villasís Bisueta es uno de los miembros de esta gran familia de sastres aquí en nuestra querida ciudad de Milagro. Estamos conversando acerca de su vida profesional. La vida de Vicente Villasís en el ámbito deportivo es la que también nos atrae mucho, que ya más adelante vamos a ir conversando, pero estamos en esta parte del entorno familiar, para que nos converse de el Vicente Villasís, miembro de una familia, un ser humano con sentimientos, con cariño, con amor a sus hijos y a su familia toda, estimado Vicente. Mire, José Luis, sí, me está topando un punto muy importante, ¿no? Soy muy apegado a mi familia, siempre he querido me manejo que en buenas relaciones con mi familia, especialmente comenzando de mis tíos, de mis abuelitos, mis primos, mi entorno familiar, y mucho más aún, ya al tratar de mi entorno familiar, lo que es, por ejemplo, hablar de mi papá, don Segundo Villasís Peralta, una persona jubilada en el Ingenio Valdés, que laboró por muchísimos años en el ingenio, vino muy jovencito desde su natal Salcedo, desde la tierra de los helados, Salcedo. De allí, la provincia del Cotopaxi es mi padre, tiene su familia, todavía aún allá, la mayoría de sus hermanos viven aquí. Entonces de allí mi papi vino, pues laboraba en el ferrocarril. Entonces un día pasando por el Ingenio Valdés vio que estaban pidiendo personas para laborar en el ingenio. Mi papá bajó y no cargaba ni la cédula porque no tenía ni 18 años y le dieron trabajo y se quedó aquí en Milagro. Allí la conoció a mi mamá, que venía de Guano, también vivía aquí en Milagro. Entonces se conocieron, entonces formaron un hogar muy jóvenes. Mi papá pues con mi mamá, y mi mamá se llamaba pues María Esther Bisueta Guijarro, que en paz descanse y que Dios goce. Mi madrecita, que hace aproximadamente 15 años nos dejó, pero yo sé que desde el cielo nos cuida, nos protege, está pendiente de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, en fin, de todo su entorno, de toda la familia que quedamos aquí. Entonces, de ese hogar nacimos 5 hermanos. Yo, quien habla, es el mayor. Mi hermano, el que me seguía, Nelson Mesías, murió como al año de haber nacido, muy, muy tiernito, mi ñañito falleció aquí en Milagro. Y de allí pues viene mi hermana Narcisa Piedad, que vive aquí en Milagro, Lanciola, San Francisco. Le sigue mi tercer hermano Nelson Mesías, quien radica en España ya por más de 20 años. Y Edison Reinaldo, mi último hermano, quien también radica ya en España por más de 20 años. Quienes ellos pues hace más de 20 años abandonaron nuestro país, especialmente en la crisis del 99, en la crisis del 99 se vieron... Se fueron algunos. Sí, claro, se fueron bastante ecuatorianos, abandonaron nuestro país por la crisis que atravesaba el Ecuador. Entonces ellos también se fueron, pero gracias a Dios, gracias al esfuerzo que ellos siempre le han metido, ¿no? Como buenos milagreños han hecho quedar bien el nombre de Milagro. Y son triunfadores allá en España. Mira que se fueron ellos simplemente sin tener la profesión que ellos ejercían, ya no la podían hacer, pero aprendieron allá, sacaron licencia internacional y ahora pues ellos se dedican a transportar
los productos que consume, que produce, perdón, la parte, el sector agrícola de España, como es Murcia y Lorca. Ellos viven allí y de allí pues en trailers transportan a todos los países nórdicos, allá a Alemania, a Francia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, todos esos países ellos recorren en los trailers. ¿Y para qué? Gracias a Dios les ha ido muy bien. Ya sus raíces están allá en España porque tienen sus hijos, sus nietos españoles y todas sus familias, pero aquí también tienen sus propiedades, aquí en Milagro. Interesante, ¿no? Lograron triunfar en esa vicisitud que se le presentó al ecuatoriano en aquella época. Muchos tuvieron que regresarse derrotados, pero ventajosamente ellos lograron triunfar allá en España cuando la situación era inclusive hasta de racismo, de odio. Tuvieron que atravesar por situaciones meramente peligrosas de ser agredidos y todo, pero lograron posicionarse allá. Qué bien por sus hermanos, querido Vicente. Coméntenos algo más, Vicente, en relación al entorno familiar que estamos, porque Entonces, ya más adelante vamos a sí, seguir conversando del tema deportivo, pero en estos momentos queremos hablar bueno, de sí, aquello. aprovechemos entonces, sí, antes de que se me vaya de la idea, ¿no? Entonces, después de hacer énfasis de que a mis hermanos les ha ido muy bien, como tú dices, bien enfocas tú en analizar de que muchas personas volvieron de la misma forma como fueron, porque no se adaptaron a nuevas costumbres, a diferentes, sí, Y era duro el ambiente allí. claro, como tú dices, de racismo, entonces mal visto a los sudamericanos, pero mis hermanos lograron adaptarse a ese ambiente y ahora ya tienen pues sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, pues ya españoles. Entonces sus raíces ya están allá sembrando allá en España. Entonces sí, tocar pues bueno, mi entorno familiar netamente de mi hogar, pues mi esposa Magdalena Bisuete Guijarro, ¿no? Familiar mío, prima un poco lejana, pero tiene los apellidos de mis tíos y de mi mamá, pero es pariente lejana, mi esposa, con quien pues tengo cuatro hijos. El mayor que estudiaba en la Politécnica no se pudo graduar porque mira lo que es la situación, a veces la vida cómo cambia. Él se fue solamente de vacaciones por un mes a España, invitado por mi hermano. Mi hijo estaba estudiando en la Politécnica del Litoral, diseño gráfico. Le invitó a que vaya a visitar, a conocer Europa, pero mi hijo no se quedó un mes, se quedó 4 años. Entonces no logró terminar los estudios universitarios y se dedicó mejor a trabajar 4 años y bueno, era en ese tiempo pues es un poquito más fácil que ahorita porque había más facilidad para trabajar. Ahorita es un poco ya difícil. Entonces de allí mi hijo se quedó 4 años, hizo sus ahorritos y ahora pues él vive en Guayaquil, tiene una microempresa dedicada a la confección también. Mi hijo tiene su casita, su hogar formado en Guayaquil y su local allá en la Florida. Entonces, muy conocido, una calle muy concurrida en Guayaquil. Entonces, él es mi primer hijo. Mi segundo hijo, el ingeniero Cristian Villasís, que labora en el Ingenio Valdés. Entonces, él pues se dedicó a estudiar aquí ingeniería en sistemas y luego de graduarse, legalizó las nupcias con la esposa que tiene ahorita, la máster Ruth Farías Lema, con quien pues forman el hogar aquí en Milagro. Entonces, como tercera hija, mi hija Laurita María, que bueno, se graduó de bachiller y no quiso por el momento estudiar, porque ahorita está comenzando a estudiar, pero nunca es tarde para hacerlo. Le deseo lo mejor a mi hija, ¿no? Que le coja con ánimo, con empeño. Tiene un gabinete de belleza, se dedica a eso, ha tenido algunos locales, pues, y se ha dedicado a eso. Su esposo es un taxista profesional, entonces ellos se dedican a esas actividades. Y mi último hijo de mi esposa, Juan José, con quien siempre me ven porque es el que me moviliza, me transporta, está al frente ya de mi negocio, es un maestro ya titulado y calificado y ya también está haciendo sus estudios universitarios en administración de empresas, mi hijo, a quien siempre le deseo lo mejor, porque qué padre no quiere lo mejor para sus hijos. Y para mi último hijo, que quien es el que ha luchado junto a mí, porque como ustedes conocen, pues
tengo, pues he padecido algunas enfermedades, entonces siempre ha estado mi hijo desde pequeñito y pues, y bueno, y lo importante es que aprendió la profesión desde muy pequeño y ahora pues él está a nombre de todo, él es prácticamente el nuevo administrador, el que dirige, él sabe, es un artesano completo y con documentos, ¿no? Y ahora ya está preparándose académicamente a quien, a él, a su novia, con quien aspira pues contraer nupcias en los próximos meses, desearle lo mejor y que no dejen el estudio, que es lo principal, ¿ya? Y que siga a mi hijo adelante, porque a él le debo mucho, a mi último hijo le debo mucho, ¿no? Por Porque el siempre hecho de está, que lo acompaña constantemente, Juan, ¿verdad? siempre ha estado conmigo desde edad, mira, a la edad de 16 años él comenzó a conducir ya mi vehículo. Él sí no tenía ni licencia, pero él ya iba a ver al doctor, iba a ver a las enfermeras cuando la situación ameritaba, y él entonces le debo muchísimo a mi último hijo, a todos, pero muy de manera muy especial a él. Ahora, eso es a mis 4 hijos que tengo con mi esposa Magdalena, de mi hogar que tengo. Pero tengo 2 hijos que tuve aparte, ¿no? En otro hogar, a mi hijo segundo Vicente, que lleva mi nombre. Él radica allá en estos momentos, hace 5 años, él fue quien dirigió los censos aquí en Milagro. En los últimos censos aquí, él tenía un alto cargo en el INE, pero por motivos de que su esposa era oriunda de San Lorenzo, decidió renunciar y radicarse en San Lorenzo y dedicarse al comercio. Gracias a Dios y al empuje que le pone él y su esposa, son comerciantes exitosos. Gracias a Dios, en San Lorenzo les va muy bien a mi hijo, a mi nuera y a mi nietecita, ¿no? Entonces les va muy bien, porque son ellos, mi nuera pertenece a una familia de comerciantes de San Lorenzo. San Lorenzo es Esmeraldas. San Lorenzo, sí, frontera con el Putumayo en Colombia. Está muy adentro de Esmeraldas. De la Tierra Verde. Tiene muchos clientes del otro lado de la frontera, entonces a mi hijo le va muy bien. Entonces, ¿para qué? En este poco tiempo que mi hijo tiene aproximadamente 6 años radicado allá, le ha ido excelentemente bien. Bendecido por Dios y son muy creyentes ellos y les agradece porque Dios le dio esa oportunidad de comenzar de cero allá en San Lorenzo y ahora son, pues bueno, dedicados al comercio exitosamente. Y mi última hija, la hermana de segundo Vicente, pues ella pues radica en el kilómetro 26, graduada aquí hace casi 10 años. Ella es licenciada en comunicación social, en mención relacionista pública, mi hija, relacionista pública, ¿sí? Estudió en UNEMI Comunicación Social. Aquí en la UNEMI estudió, sí. Está pues por radicarse ya aquí en Milagro. La pandemia, mira la casualidad, le tocó, fue solo de visita donde su hermano junto a sus hijos, a Jimmy, a Aarón y Estercita, Leonor, mis nietos, y le tocó quedarse. Recién tiene pocos días de haber llegado aquí a nuestra ciudad, ya que se quedó todo este tiempo allá por la pandemia y estar, pues bueno, compartiendo con su hermano. Y ahora pues ya la tengo aquí en Milagro, muy cerca de mí, muy también pendiente de a veces cuando la necesito, allí está mi hija. Entonces, sí, esos son mis 6 hijos que tengo en 2 hogares diferentes. Qué Sí. interesante, el entorno familiar de uno es el fundamento de la razón de vivir, de la razón de proyectarse hacia objetivos que uno se plantea, entendemos, estimado Vicente. Así es. Sí, sí. Mira, yo te puedo decir, que yo, sinceramente, eh, tengo, te puedo decir, la bendición de Dios. De pronto, a lo mejor no fui una persona llena de virtudes. Debo haber tenido alguna virtud. Tengo muchos defectos como todo ser humano, ¿no? Oh, Pero Dios me ha bendecido con la esposa que tengo. Dios me ha bendecido con la familia que tengo. Dios me ha bendecido con los hijos que me ha dado, con mis 6 hijos. No sé quién es mejor, uno mejor que otro. Solo le guardo un cariño muy especial y se lo he dicho a mis hijos, a mi último hijo, porque él se ha sacrificado desde muchacho, ha estado al lado de mí, porque ya mis otros hijos son todos casados, ya cada quien tiene su hogar, pues mi hijo mayor vive en Guayaquil, mis otros hijos viven en sus hogares, y él todavía lo tengo junto a mí y ojalá lo pudiera tener siempre cerca de mí. No va a vivir siempre conmigo,
pero siempre lo he tenido cerca y estoy acostumbrado a él porque él siempre me transporta a mis diferentes actividades, porque a pesar de mi dificultad, de las falencias de mi enfermedad, pues no me he querido quedarme sentado en mi casa, ¿no? Siempre he tratado de tener actividades en mi taller. De pronto, si viene un cliente, de poderlo atender yo. Ahorita, por motivos de la pandemia, pues me he quedado guardado en mi casita todo este Pero tiempo. usted siempre ha sido activo, inclusive conocemos de que pertenece a grupos sociales que fortalecen iniciativas de grupos vulnerables también. Realmente lo vemos muy activo desde su entorno familiar, con la ayuda de su gente, está proyectándose siempre en este aspecto. Es lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de todo este tiempo, querido Vicente, respecto a su actividad. Y eso lo vemos que lo mantiene ocupado, lo mantiene Sí. entretenido. Sí, mire, José Luis, disculpe que le corte antes que se me vaya la idea, ¿no? Sí, mire, es lo que le digo, ¿no? A pesar de mis falencias, Dios me da el estado de ánimo. A veces te puedo decir que de pronto uno, a veces hasta la persona sana, a veces amanece medio contrariado, decaído, ¿no? Con Nos suele dificultades. pasar a todos, A amigo. todos, no podemos decir que todos lo tienen todo. Algunos tenemos problemas económicos, otros podemos tener problemas familiares, sí, de diferente índole, ¿no? Otros podemos tener problemas dificultosos en su profesión que ejerce, ¿no? De pronto a veces hay dificultades, vicisitudes que de pronto se te presentan, ¿no? Pero bueno, yo me logré reponer, gracias a Dios, pues ahora pues oigo mucho la palabra de mi Señor, trato de enmendar de mis errores que he cometido a lo largo de mi vida. He cometido muchísimos y como ser humano. Y bueno, y como te venía diciendo, gracias a Dios me ha dado la familia que tengo, a la esposa, a mis hijos, a todos ellos, a mis papás. Ahora todavía lo tengo a mi papá vivo, a pesar de sus 84 años, él todavía está lleno de salud. A mi madrecita ya no la tengo, pero muchos recuerdos para ella. Ella está conmigo en mi corazón, en mi mente, ¿no? A mi familia que ya también partió al más allá, como a mis tíos, Leonardo, como no acordarme de mi tío Julio, a quien a los 20 años él también fue al llamado de Dios y siempre me dejó buenos recuerdos, buenas enseñanzas. Él ya a los 20 años, él ya ejercía la profesión también y iba a ser el abanderado del Colegio Velasco Ibarra. No lo pudo ser porque Dios lo llamó a su lado y de seguro está junto a él, a mi tío Julio. Muchos recuerdos de él y de mi tío Leonardo. ¿Y qué te puedo decir de mis hermanos? Gracias, gracias a mis hermanos, porque ellos siempre, a pesar de la distancia en que ellos se encuentran a miles de kilómetros, ellos se han venido esporádicamente, pero siempre se han mantenido en contacto conmigo, se han acordado y siempre, Es lo que más vale, y en ¿verdad? los momentos más difíciles han estado ellos presentes. Nelson y Edison siempre han estado presentes. Mi hermana aquí en Milagro y mi papá, a quien le debo mucho, a quien le debo mucho, a quien siempre ha estado junto a mí. Son 60 años que él está junto a mí, ¿no? Junto a mí. En estos momentos está pasando unos días junto a mi hermana, pero siempre, nunca se ha separado de mí y él está pues muy acostumbrado. Y de eso pues, ¿qué le puedo decir a mi Dios? Gracias, gracias por darme esa familia que tengo, gracias por la esposa que tengo que aún como tú te has dado cuenta, está pues está al lado mío, pues me está ayudando a trabajar. Y yo pues en los tiempos de no pandemia, pues me he dedicado también a sacar pedidos, a visitar colegios, instituciones educativas, privadas. He tocado puertas de instituciones y bueno, y me he dedicado, como Haciendo tú dices, gestiones en beneficio siempre, de su siempre negocio. tratar siempre de estar activo, ¿no? Y como tú dices, pues también me he dedicado pues a mi grupo vulnerable, a muchos saludos, muchos recuerdos, a mi líder, a la máster Inesita Mendoza Zambrano, con ella pues hemos compartido muchos momentos de actividades, sea aquí en Milagro, en Guayaquil, en Salinas, en Quito. Pues bueno, yo no he salido junto a ella al país, pero ella sí ha recorrido algunos países del Ecuador. Ella pues una líder ya no solamente local, sino una líder nacional. Y que también un saludo, también muchos recuerdos con quien he compartido con el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad,
don Héctor Solórzano, el licenciado Héctor Solórzano, con quien hemos compartido muchos momentos agradables también, de actividades, ¿no? De gestiones, siempre hemos estado juntos. Hoy por la pandemia no estamos haciendo actividades, inclusive teníamos, como tú sabes, actividades radiales con don Héctor Solórzano, a quien también le guardo muchos recuerdos. Efectivamente, sí, efectivamente los hemos visto muy activos, haciendo comunicación, sirviendo, generando espacios de ayuda, de beneficios a aquellos que están integrando este grupo vulnerable en el cual usted, lo vemos nosotros, se ha convertido también en otro líder, llegó y se convirtió en un líder de esta agrupación. Mira que yo me uní, no me buscaron nadie, yo los busqué a ellos, yo lo busqué a la máster Inesita Mendoza, yo lo busqué al licenciado Héctor Solórzano, yo los llamé por teléfono y me puse a las órdenes, y ahí estamos. Qué bueno, lo interesante, siempre dejando huellas en este trabajo de la actividad social como comunicador. Pero para no alejarnos tanto del entorno familiar, pasemos a algo que siempre está relacionado con la familia, que son los estudios. Claro. ¿Dónde usted realizó sus estudios, querido Vicente Villasís? Bueno, un punto muy importante, ¿no? Bueno, en donde estábamos saltando, bueno, pero que ya usted, como tiene todos los datos, las preguntas, ya vino preparado pues, para este conversatorio, ¿no? Netamente lo estamos conversando, ¿no? Y yo pues dando a conocer estas vivencias que me ha tocado vivir a lo largo de mis 60 años de vida. Bueno, ¿qué le puedo decir, no? Como le dije que yo nací aquí en Milagro y mis estudios primarios los realicé en escuela número 3, Escuela Fiscal, doctor Carlos Moreno Arias, donde aún me recuerdo del director, el licenciado Ángel Espinoz, un señor bravo, rígido, como lo de antes, como antes. Como eran esos directores de antes, sacaban el cinturón. Vea, yo me iba de Rosa María y la escuela está pues en Nuevo Milagro, a orillas del río, ¿no? Entonces yo me iba faltando unos 10 minutos, apuradito, junto a mi hermana a la escuela, y a veces ya faltando una cuadra tocaba la campana, ahí sí ya uno se imaginaba lo que le esperaba. Y el director se paraba a la entrada de la escuela y látigo con el que se cruzaba. Usted dos manos, dale, y bueno. Y eso fue bueno, pues eso era bueno lo de antes. ¿Y usted no se traumó? Usted lo vemos desarrollado, siempre aportando a la sociedad, al entorno en el que usted se desarrolla. ¿No le hemos visto que ha tenido alguna tara, alguna situación? Bueno, como sí. Ahora medio lo tocan al estudiante, pues, enseguida la denuncia. Pues ahora los maestros tienen que manejar con mucho cuidado a los alumnos, porque de pronto ellos le van a ir de queja y se buscan problemas los maestros. Y a veces de ellos, por no buscarse problemas, pues dejan lo que hagan. Claro, pues y entonces ya, pues el alumno hace lo que le dé la gana. Entonces eso tiene que tener mucho control los padres. Eso cambió en algún tiempo, de un tiempo acá cambió, pero ¿usted recuerda esa situación que se daba con su director, con el director de la escuela, que era muy drástico y enseñaba de esa manera? Muy exigente, muy exigente. No le gustaba que lleguen atrasados. El que llegaba atrasado ya sabe que le caía el latigazo por donde le caiga. Pero bueno, y así uno llegó, pues me recuerda de mi primero y segundo grado, donde mi profesora fue la señora licenciada Italia de Azán. Ella fue mi profesora en el primero y segundo grado. ¿Suena ese apellido, Azán? Claro, tía de don Paquito, ¿no? Tía política del alcalde de Milagro. Y era casada pues con un señor Azán. Ahí ella vivía en la avenida 17, o sea, en la avenida 17 y Chirijo, pues donde normalmente vive Azán. Ella también vivía ahí hasta no hace mucho, bueno, yo sabía de ella, pues ahorita no lo sé. Pero grandes recuerdos de ella, exigente, brava, gritaba mucho. Y bueno, pues eso le valió para que uno también se ponga pilas y siempre trate de destacar. En la escuela, pues en mi tiempo, le hablo de mi tiempo, había doble jornada, tarde y mañana. No como ahora es una sola jornada. Antes hablaba mañana, uno salía a comer y vuelta regresaba por la tarde. Y aparte de ello, los exámenes finales eran orales. Entonces uno allí se ganaba puntos, o le subían o le bajaban, ¿no? Entonces, y ahí con la libreta para darle el pase de año, entonces, muchos recuerdos. De primer grado, tengo muchos recuerdos en donde, pues, me destaqué, aprendí bastante porque los profesores eran exigentes, el director exigente, y bueno, y siempre traté de sentarme adelante y de escuchar las clases.
a conciencia, a conciencia. Y bueno, pues, y siempre, el primer año me acuerdo porque que la profesora comenzaba con las preguntas y yo alzaba la mano y contestaba. Y ya a la tercera vez me dijo que ya no alce la mano, que ya yo me calle nomás y que siga. Era bien participativo. Ya, claro, pues yo quería seguir contestando las preguntas, pero ella ya vio que tenían que actuar todos. Y yo, pues bueno, eso me recuerdo de mi primero y segundo. En tercero y cuarto lo tuve al profesor, al licenciado Diógenes Mesa, muy conocido aquí en Milagro. Él fue mi profesor de tercero y cuarto, lo mismo, bien exigente. Seguimos en esa ruta de tratar de aprender a conciencia, y cuando no sabíamos sobre algo, pues nos daba con las reglas, con los filos de metal que tenían esas reglas, filos metálicos, nos ponían las manos y nos daba duro, sí, muy exigente. Y en quinto y sexto, para terminar lo que es la primaria, que me emociona mucho recordarme de eso, vino en ese entonces, para quinto grado, viene el licenciado Luis René Tovar Andino. El señor vino para ese año recién de Pujilí, paisanito, jovencito, recién graduado, y vino para trabajar en nuestra escuela. Con él también nos acoplamos muy bien, muchos recuerdos con él, seguíamos teniendo amistad con él. Fui amigo de sus hijos, de su hijo mayor, que también fue mi profesor en la universidad, su hijo mayor. Y bueno, y siempre recuerdos con el licenciado Tovar, en donde pude terminar la primaria con muy buenas calificaciones, pero de allí vienen los estudios secundarios, pues, José Luis. Claro, ¿dónde los realizó Vicente? Ya, bueno, después de que terminé la primaria, le cuento que fui cachiporrero en sexto grado, fui cachiporrero. Para las fiestas de Milagro. Para las fiestas de Milagro. Yo le rendí honores a don José María Velasco Ibarra, allí donde está el Palacio de Gobierno, donde está el Palacio Municipal, allí se formaba pues la tarima, ¿no? Y ahí se daban los honores. Claro, ahí yo le rendí honores a Velasco Ibarra. Estamos hablando por el año 71-72, allí. Entonces, hace 48 años atrás, alrededor de... Sí, allí fue donde ya terminé la primaria y me fui al Colegio Velasco Ibarra. Tenía buenas notas, me cogieron sin problema, pero lastimosamente el cambio de la escuela al colegio me costó muchísimo. No tuve, bajé bastante las calificaciones, especialmente en una materia en ciencias naturales. Tuve como maestro, como profesor, nunca me acuerdo, he conversado con él, con el doctor Rómulo Minchala Murillo, con quien ahora somos amigos. ¿Profesor del Velasco Ibarra, el señor? Claro. Le hablo del Colegio Velasco Viejo, de la calle Olmedo. Allí estudié yo, ahí estuve, sí. Entonces me dejó de año, me faltaba un punto y me dejó de año. Y me quedé. Un punto, no lo ayudó. Sí, no, ni por idea de poder hablar, de poder decir a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, decir vamos a hablar. No se me vino eso, porque yo siempre estaba acostumbrado a tener buenas notas, pero bueno, me costó eso y grandes recuerdos de ese colegio. ¿Cómo no acordarme del señor Zavala, que era inspector general del colegio? ¿Cómo no acordarme de la licenciada Carmita Duplá, que también... ¿Cómo no acordarme del licenciado Neder, que nos daba inglés? Entonces, y de muchos compañeros, que sería largo recordar, José Luis. Pero esos recuerdos tengo del primer año, me quedé, y luego de allí inmediatamente soy fundador de Landa Aguirre. En ese tiempo se llamaba Luis Humberto Guevara López. Por un destacado maestro milagreño. Milagreño, claro, que usted sabe muy bien. Entonces sí, el colegio se iniciaba donde es ahorita la Escuela Eugenio Espejo Nueva, a pocos pasos de Radio La Voz de Milagro. Allí eran aulitas de caña, allí estudié. Allí, ¿cómo no recordarme de grandes maestros como el licenciado Miguel Valverde? Miguel Valverde, que ahora somos grandes amigos, fue mi maestro, soy su maestro, porque él, cuando él quiere un terno viene donde mí, todavía nos tratamos. Grandes recuerdos de él y de muchos profesores como Carmen Echeverría, como la licenciada de Mogrovejo, el licenciado Antonio Muñiz, que fue rector. También de que usted pasó por el 17 de septiembre nocturno. Sí, mire, en el Landa Aguirre estudié hasta tercer año. Entonces, una vez que ya pasábamos a ciclo diversificado, yo decidí que conmigo eran los números, conmigo era la matemática. No era las sociales, químico, matemáticas, FIMA, Quibio eran una sola en ese entonces. Entonces, en Landa Aguirre no había FIMA, Quibio, solo había ciencias sociales. Entonces yo decidí retirar mis papeles
y buscar otro centro educativo, pues ya no había lo que yo quería y pues con tristeza me fui. Entonces, había hablado en el Velasco Ibarra para cuarto año ingresar al Velasco, pero me habían dicho, me decían que espere el último día de matrículas, porque para ver cuántos alumnos había del Velasco y si había cupo me daban, y si no había no me dieron cupo y me quedé sin matrícula y me fui al 17 de septiembre. Ahí llegó al 17 de septiembre, ¿no? En donde pues ahí estuve cuarto, quinto y sexto años, en donde pues muchos recuerdos también. Yo ya en la noche, estudié de noche y trabajé ya en el día, en mi profesión. Yo a los 15 años ya aprendí mi profesión, entonces yo mismo ya no le pedí a mis padres, yo mismo me pagué los estudios secundarios y grandes recuerdos de grandes maestros. ¿Cómo no acordarme del licenciado Napoleón Vélez? ¿Cómo no? Usted, todo el mundo lo conoce, a Napoleón Vélez. ¿Cómo no recordarme de licenciado Raúl Santiago? Descanse. Ya se murió. Ya se murió, bueno, no he sabido. De Raúl Santiago. Raúl Santiago Chávez, claro. Mi profesor de física, Inteligentísimo. Del licenciado Zulca, del inspector general que era el licenciado Quevedo, de muchos maestros. Que sería largo recordar, ¿no? Y que me disculpen si algunos no me recuerdo, pero son los que más me vienen a mi mente por el momento y que pues bueno, pues me logré incorporarme en el colegio 17 de septiembre, cuarto, quinto y sexto. Eso, yo mismo me matriculaba, lo llevaba al conserje, como anécdota tengo como lo llevaba al conserje, le dije, José. Sí, al conserje para que me matricule y ya yo mismo me pagaba porque yo ya trabajaba, yo desde los 15 años trabajé, José Luis. Interesante conocer esta parte en la que se prepara, ya se forma como un bachiller de la República, Vicente Villasís. Vicente, de ahí pasa a la universidad a estudiar marketing. Sí, mire, antes de que llegue a marketing, mire que yo, como le dije a usted, cuando apenas me gradué, intenté entrar a la Politécnica y a la ESPE, no pude, no teniendo resultados positivos, ingresé a Ingeniería Industrial. Fui compañero de Rafael Guerrero Palacios. Creo que él se graduó, Rafael Guerrero. Entonces nos conocemos desde ese tiempo con Rafael Guerrero en la Universidad Estatal de Guayaquil. Mire que me recuerdo, nuestro decano era el hermano de Abdalá Bucarán, Adolfo Bucarán, que en paz descanse. Muy joven murió Adolfo. Sí, él era muy parecido a Loco Abdalá, muy parecido a Abdalá, al que fue nuestro presidente, pues, y ahora que tiene problemas con la justicia. Sí, él fue nuestro rector, me acuerdo mucho. Y pues bueno, llegué hasta segundo año en la Universidad Estatal. Pero, ¿qué seguía ahí? ¿Qué trataba de...? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Pero me retiré porque yo ya me había contraído, ya tenía esposa y 2 hijos. Entonces ya se me hizo bastante difícil viajar a Guayaquil. Ya se me hizo bastante difícil. Entonces volví acá, volví y me retiré. Entonces, de allí, pues, hice algunos años, paréntesis, ¿no? Me dediqué a la profesión, puse sastrería, me dediqué, otra faceta que usted no la conoce, José Luis, y que la mayor parte de personas no la conocen, me dediqué al transporte. Soy casi fundador de la cooperativa Kilómetro 26. Al comienzo, Kilómetro 26 eran camionetas, o sea, era cooperativa K26, de pasajeros, pero en camionetas. Salían de aquí de Milagro. Claro, Milagro 26 y viceversa. Después nos la regamos hasta Taura, pero en camionetas. Entonces yo ayudé en lo que pude, porque como conocía a Quito, entonces el gerente, don Aníbal Patiño, que en paz descanse, hace muchos años murió don Aníbal, un señor pues que tenía sus comodidades, fue nuestro gerente. Él pues me encargaba de los trámites a Quito. Viajé, me daba para avión, decía Vicente, váyase en avión, y yo me iba por transporte, porque le tengo temor a las alturas. Podía haber viajado cuando trabajé en Quito, con el señor que laborábamos en Quito, pues siempre nos daba pasajes en avión. Mi familia viajó, toditos viajaban en avión, iban y venían. A veces viajaban el mismo día, venían a Guayaquil y regresaban el mismo día, pero yo nunca viajé en avión. No he viajado en avión, José Luis, porque le tengo temor a las alturas. Era como el moreno Mr. Tech en
esa serie que había que no le gustaba viajar en avión ni en helicóptero. No, 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 nada, todo por tierra nomás. Si algo me pasaba por tierra, pero no, 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 nunca quise viajar en avión y pues, y ya pues, Y en ese aspecto, Vicente llega a la Universidad Estatal de Milagro UNEMI a estudiar marketing, ahora sí. sí, mire, después de que termino la última partecita de la transportación, se formó ya cooperativa Kilómetro 26 en bucetas. Entonces, la mayoría que teníamos camisetas vendimos, nos retiramos. Yo también vendí mi unidad, la 21, que era la mía, y me retiré. Entonces, allí pues ya me dejé el transporte y retomé la sastrería, retomé la sastrería y como es, siempre le había conversado a mi esposa que tenía una frustración. Yo quise ser politécnico, quise haberme graduado en politécnica. No pude. Le gustaba bastante esto de la matemática. Claro, sí, y dominaba y sabía, pero José Luis, había que analizar que yo proveía de un colegio nocturno que solamente teníamos 4 horas diarias, a diferencia de colegios diurnos. Mire que, por ejemplo, compañeros tuve. Ese puede haber sido un factor. Claro. Por ejemplo, compañeros, rapidito con esto termino, José Luis. Tuve compañeros del San José La Salle, de Colegio Javier, del Colegio Nacional, del Simón Bolívar, técnico Simón Bolívar de Guayaquil, que eran mucho más avanzados. Entonces ellos con poco o nada, solo se recordaba lo que habían aprendido. Yo había cosas que no aprendía. Nunca las encontró. No las aprendí, que tuve que nivelarme, pero me faltó tiempo y no pude. Entonces, siempre le había conversado a mi esposa, ¿no? Entonces ella sabía de que yo pues tenía una frustración, no haberme graduado, incorporado en una universidad. Entonces un día ella me dijo, mi esposa, me dijo, Vicente, ¿por qué no ingresas a la universidad? Ahora que ya no es de extensión, es un EMI y que hay carreras se aumentaron, bueno, porque antes había solo licenciatura en ciencias de la educación. Sí, solamente eso hubo. Claro, entonces se abrió diferentes carreras, entonces me dijo, entra. Y ella me dijo, vámonos, retiremos los papeles. Pedí una copia de mi acta de grado en el colegio y me matriculé. Con 15 días de atraso me matriculé al preuniversitario aquí en la UNEMI. Pero mire, no importó que yo llegué atrasado. Mis compañeros, que todos eran jovencitos, ¿no? Recién graduados, me decían, Villasís, tú llegas último, llegas atrasado y terminaste sin problema. Claro, pues, es que yo, por ejemplo, ya un poco mayor para ellos, para muchachos de 18, 19, 20 años, yo ya mayor, entonces tenía que estudiar a conciencia, demostrar a los jóvenes que íbamos por algo a la universidad, no a perder tiempo, sino aprovechar al máximo lo que la vida, la oportunidad del gobierno nos brindaba, porque todo era gratis en ese tiempo, no había problemas. Entonces, y se entraba a la carrera que uno quería, pues cogía, ¿no? A diferencia de ahora que hay que luchar ahora para entrar. Entonces, allí logré ingresar a la UNEMI, José Luis Burgos, para que momentos lindos viví, etapa bonita con jóvenes, fui como un líder para ellos por la edad que tenía, pues muchachos jóvenes, chicas, hice algo de política en la universidad, aparte de estudiar, porque primero tenía que estudiar, tenía que destacarme en el estudio, porque no podía pues darme el lujo a la edad que yo entraba, dedicarme a política y descuidarme de mi estudio. No, porque mis compañeros me decían, cuidado, te marcan, si no estudias te van a marginar y no vas a poder graduarte y por meterte en política. No, yo digo, yo hago política con el tiempo que me quede, primero estudiar. Entonces, fui primerito dirigente de mis cursos, para luego también participé para la asociación escuela. No gané, no triunfé. En ese tiempo era rector el doctor Rómulo Minchala. No pasó nada. Yo me gradué sin problemas, obtuve mi título de tecnólogo en marketing. Luchamos, todos los que estábamos por graduarnos, luchamos porque la carrera se alargara, ¿no? No fue factible enseguida, después de unos años hubo ingeniería en marketing, no pude ser ingeniero. Si había enseguida, pues ahorita fuera ingeniero en marketing. Me dediqué a otras actividades después de graduarme. Ya no quise ya saber de los estudios. Después se alargó, algunos compañeros sí se graduaron en ingeniería en marketing, pero ya me dediqué a mis actividades radiales, a mis actividades también artesanales, ¿no? En fin, a muchas cosas, siempre tratando de buscar la superación. Hay cosas que no logré, que quedaron en mi mente, que no los pude realizar, pero las cosas
que le pedí a Dios las pude hacer, José Luis. Qué bueno, interesante. Y usted ha nombrado entre estas acciones, estas tareas a las que se dedicó, las actividades radiales. Esta que también le dio muchas satisfacciones, muchos logros en el ámbito de la comunicación. Coméntenos en relación a esta faceta de su vida, la de narrador, la de comentarista, básicamente, comentarista deportivo, querido Vicente. Mire, José Luis, estaríamos remontándonos por el año 83-84. Quiero, antes de analizar mi trayectoria, agradecer las primeras personas que me brindaron un micrófono para leer una publicidad. Estaríamos hablando de Pepe Hidrobo Lamilla. No sé si usted haya escuchado. Sí, claro. Que ahora vive más allácito del Triunfo, ¿no? En el Piedrero. Piedrero, exactamente. Mi amigo con quien nos comunicamos casi toda la semana, tiene un espacio en Radio Ecos y mantenemos... Los sábados creo que tiene. Los sábados en la mañana, sí, Pepe Hidrobo. Él, junto con Roberto Julio Morales, un locutor de Guayaquil que vino a vivir por esos años acá a Milagro, luego después volvió también para Guayaquil. Sé por Pepe Hidrobo que Roberto Julio falleció también hace algunos años, ¿no? También ellos tenían un espacio junto a Lilian Rodríguez. No sé si usted... Lilian Rodríguez, claro, locutora de muchos años atrás aquí en Milagro, vivió por muchos años, creo que vive en Durán, porque hace años me visitó en mi taller. Ella pues se radicó definitivamente en Durán, pero por muchos años, entre los tres tenían un espacio los días domingos en Radio Presidente. Radio Presidente. En ese entonces funcionaba en los bajos de la residencia del alcalde de Milagro, Humberto Centenaro, vivía en la 10 de agosto y Bolívar. En la parte baja era Radio Presidente. Ahí conocí a Angelito Yancia, Manuel de Jesús Martínez. El nene de la salsa. El nene de la salsa que luego después se radicó en Guayaquil, pues y que se hizo muy conocido, muy famoso. El nene de la salsa, mi amigo. Entonces, en esos programas que tenían los domingos de 6 a 8 de la noche, me permitían ellos, Pepe, Roberto Julio, Lilian, ellos animaban, ponían música y yo pues leía las publicidades. Como a mí me gustaba la lectura, trataba de leer bien. Entonces una vez Dagoberto, como tenía un espacio radial, Dagoberto en ese entonces, Dagoberto Rodríguez, era un periodista, un comentarista a nivel nacional, muy conocido ya, porque laboraba en la T Grande de Quito, en Radio Tarqui Dagoberto, junto a Guillermo Pepper. Y me parece también que las comerciales lo leía el doctor Enrique Rodríguez. Entonces ya con Dagoberto sí nos conocíamos de muchos años atrás, porque casi somos vecinos, somos aledaños a la iglesia San Martín de Porres. Allí nació, allí vivió Dagoberto y nos conocíamos por muchos años. Y justo me escuchó alguna vez un domingo leer las publicidades y me invitó a compartir el programa que él tenía a la 1 de la tarde, Deportes en Marcha. ¿Y a usted le gustaba el deporte? ¿Conocía el deporte? Me gustaba siempre el fútbol me gustó. No era bueno para jugar. En la escuela fui seleccionado, pero no era bueno. Yo mismo me autocritico que no era bueno, pero me gustaba ver, escuchar, siempre estar cerca de las cabinas, conocer aquellos personajes de la radiodifusión. Y bueno, Dagoberto me brindó esa oportunidad de compartir, de leer las notas del cable internacional. Leíamos las notas del cable internacional en el periódico en ese tiempo y Dagoberto pues hacía pues los comentarios generales y de diferentes equipos, el que conocía mucho, ya que normalmente los domingos él asistía a los estadios, en ese tiempo había solo el Estadio Modelo, no había, el Monumental no había, el Capuel. En ese entonces nosotros, el Capuel había porque hubo un sudamericano, que ahora se llama Copa América, antes era sudamericano, ya había, pero el estadio Jorge Capuel era de madera. Allí pisé por primera vez el estadio Jorge Capuel de madera, porque el alcalde de Milagro, Humberto Centenaro, era el presidente de Milagro Sporting, y Milagro Sporting estaba jugando la segunda categoría para el ascenso al Grupo B. Allí, entonces, nosotros, la radio, como era el alcalde, le seguíamos a Milagro Sporting, a Guayaquil,
a veces jugaba en el Estadio Capuel, a veces también jugaba en otras partes, pero los partidos de Guayaquil les seguíamos en caravana, nos íbamos nosotros a ver el partido de Milagro Sporting, que enfrentaba a los equipos fuertes de Guayaquil. ¿Iban como barra o iban como No, comunicadores ustedes? íbamos como comunicadores, claro, Oh, ya. sí, sí, sí. Desde allí conocí el Estadio Capuel de madera, de madera, y para después, pues, ser la joya que es ahorita, ¿no? 2 veces se ha transformado el Estadio Capuel, es pues uno de los estadios más modernos de nuestro país. Entonces, imagínense, allí comienza prácticamente mi actividad de comentarista deportivo. Le agradezco mucho a Dagoberto porque él me brindó la oportunidad y de allí, pues, pude dar un salto para mí un gran salto, pasar a La Voz de Milagro, porque La Voz de Milagro en ese entonces también tenía un estadio deportivo. ¿Quiénes integraban Luego ese? después, me acuerdo de licenciado Carlos Eduardo Yambay, ¿cómo olvidarme de él? Del licenciado que laboró por muchos años en La Voz de Milagro. ¿Quién hacía las voz comerciales ahí en esa época? El licenciado Yambay era el que hacía las comerciales. ¿Y la narración? Narraba también Guillermo Pepper, también estuvo un buen tiempo en La Voz de Milagro, antes de nuestra llegada. Yambay, no Guillermo era, Pepper. Carlos Eduardo Yambay no era narrador, era Comerciales. comercial, era. Rafael Guerrero era también comentarista. Después dio el salto Rafael Guerrero a Cadenar, Sucre, Guayaquil, en donde pues laboró por muchos años. Rafael Guerrero pues se hizo muy conocido a nivel nacional. De La Voz de Milagro salió Guillermo Pepper, se inició Guillermo Pepper en La Voz de Milagro. Guillermo sí era narrador, y narrador no porque sea mi amigo ni porque haya muerto, narrador de los buenos. Su clase la demostró no solamente aquí en Milagro, a nivel nacional. Laboró pues emisoras de Ambato, en Radio Fuertes de Ambato, laboró también en Quito, Radio Tarqui de Quito, laboró también en emisoras de acá de la península de Santa Elena, y también después estrechamos mucha amistad aquí en Milagro, ya en otros medios de comunicación. Después de La Voz de Milagro, que ya había partidos del campeonato nacional aquí en Milagro y La Voz de Milagro transmitía. Lastimosamente después los equipos que jugaban aquí en Milagro se fueron, como el 9 de octubre, Valdés, ya se fueron de Milagro, se perdió el fútbol profesional. Entonces ya de ahí también La Voz de Milagro no transmitía, pues fuera de aquí de Milagro ya no transmitía. Entonces busqué en otro medio de comunicación estar activo, ya que esto me gustaba. Entonces también se iniciaba aquí en Milagro radio de Francisco Ortiz. ¿Cómo se llama este radio? Radio Canal Milagreño. Canal Milagreño, que antes estuvo en Naranjal, Radio Éxito, y se trasladó acá a Milagro y puso Radio Canal Milagreño. Allí me dio un espacio Francisco Ortiz, quien es mi amigo, lo conozco de muchos años, antes de que tenga medios de comunicación. Era locutor de Atalaya, trabajó también en Radio Ecos, en los inicios de Radio Ecos trabajó Francisco Ortiz, mi amigo, hasta ahora. Me dio también espacio, laboré por algún tiempo en horas de la tarde y noche, tuve mi espacio radial solamente para comentar, para luego después retomar mi actividad desde los escenarios deportivos de los estadios en Radio Atalaya de Milagro, en donde también, cómo olvidar a Jacinto Mosquera, que en paz descanse. Jacinto Mosquera, claro, sí, Jacinto Mosquera, mi amigo. Aparte de que éramos compañeros de labores, era mi amigo, siempre me visitaba mi local de confección, siempre venía Jacinto Mosquera, compartimos con él, con don Pepe Novoa Pico, quien leía los comerciales también, muchos recuerdos de él. El licenciado Yambay también prestó su contingente también a Radio Atalaya, también estuve junto a él. Y ellos estuvieron, aparte de la actividad aquí en las radios locales. Aparte de que cumplía, por ejemplo, el licenciado Yambay cumplía sus actividades en Radio La Voz de Milagro, que hacía lo que tú haces ahorita, José Luis, las notas en la calle, siempre saliendo en vivo y en directo, las novedades, siempre hablar de política, del acontecer milagreño, claro, ¿no? Siempre. Del acontecer de la comunidad. El licenciado era un maestro que laboró por muchos años en Naranjito, en el Colegio Naranjito, y venía al mediodía para realizar las entrevistas, las notas, aquí en directo para La Voz de Milagro,
y aparte de ello ya no había pues la actividad periodística deportiva en La Voz de Milagro, entonces la Atalaya sí siempre se caracterizó por transmitir los partidos de Guayaquil. Siempre Barcelona salía, Emelec se quedaba, entonces transmitíamos el partido de Emelec, o a la inversa. Entonces, y lo más importante de ello, acordarme también de Raúl Martínez, a quien también tuve la oportunidad de ser su amigo, con Raulito. Me decía, el bebé de la información, me decía Raulito Martínez. ¿Cómo olvidarme de él? Y también, ¿cómo no recordar al maestro de maestros, a don Ecuador Martínez Collazo? Él nos llevaba al personal en su camioneta a Guayaquil. Él encabezaba la delegación. Él terminaba la transmisión y nos cancelaba los saberes que habíamos acordado al personal que laboraba. Entonces, y siempre un orgullo tener al lado al maestro, a una persona que no solamente demostró su clase como narrador a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ha sido uno de los mejores narradores deportivos que ha tenido, el mejor en nuestro país y uno de los mejores desde aquí de Sudamérica. Entonces, ese orgullo sano, esa alegría que uno tiene, eso de contar a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, del haber compartido con el maestro de maestros, don Ecuador Martínez. Ahora, me siento agradecido con todos los propietarios de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo olvidarme? Ahorita tengo amistad con Roberto Martínez, con Ramón, con quien compartimos la programación, y con todas las personas que he nombrado, con Tacho Zúñiga, Tacho Zúñiga también otro grande de los comentaristas, inclusive Borde del Campo, parece que fue en algún momento. Ese ha sido nuestro fuerte, estar abajo en el césped, en la cancha, haciendo siempre el Borde del Campo, y luego después subir pues a la cabina a hacer los comentarios, o los microcomentarios, o los comentarios centrales. Entonces siempre me acuerdo de Tacho Zúñiga, de Pepe Novoa y de Raulito Martínez, de Jacinto Mosquera. Ahora tengo la amistad de Roberto, de Ramón, y también de Antonio Hidrobo, que labora en Radio Atalaya, quien también trabajó en Atalaya de Guayaquil, prestó su clase, sí, demostró que también los milagreños podemos, y él pudo en una programación donde compartió con Valenciano, Guillermo Valencia León. Uno se siente, pues, ¿cómo te puedo decir? Enorgullecido haber tenido junto a la cabina de las transmisiones de uno, de haber tenido a personajes que han trascendido dentro de la radiodifusión ecuatoriana, como un Petronio Salazar, un Rudy Ortiz, que aún vive Rudy Ortiz. Petronio sí ha desaparecido, uno de los mejores narradores. Oye, a un Pepe Murillo. Estos personajes vinieron a Milagro a narrar a través de las estaciones de radio aquí de la ciudad, entre ellas La Voz de Milagro, hasta donde conozco. Vinieron estos, por ejemplo, Petronio, sí. Por ejemplo, Pepe Mauro Velázquez. Pepe Murillo. Mauro Velasco. Mauro Velázquez Villasís, Mauro Velázquez Villasís. Sí, uno de los mejores comentaristas que yo he escuchado, un personaje muy estricto para comentar. Era barcelonista a fondo, pero él no se casaba. Él siempre decía las verdades, siempre transmitía lo que es, y ha sido pues uno de los fundadores de Radio Caravana, de otros medios, y como tú dices, también ha pasado por aquí por Milagro, porque a veces aquí en el Estadio Los Chirijos no había suficientes cabinas. Entonces había aquí que, por ejemplo, La Voz de Milagro tenía convenios con CRE, entonces CRE enviaba a su personal acá a Milagro, o a veces tomaban la señal de La Voz de Milagro, tomaban la señal y ellos retransmitían, entonces sí, entonces aquí siempre ha venido Petronio, Pepe Murillo, Mario Viteri en los comerciales. ¿Quién no acordar esa voz que tenía Mario Viteri, un manabita radicado en Guayaquil? ¿Rudy Ortiz y Diarte vino a trabajar con ustedes en algún momento? Conmigo no, pero sí lo he tenido así cercano, conmigo no ha trabajado. He tenido la oportunidad de hacerle Borde de Campo a Walter Ruiz Jaén. El maestro que le dicen. Al maestro que le dicen, que trabaja para la FM Caravana. Para D-Blue, y también tiene la programación en Radio Caravana a las 5, entra a las 6 de la mañana él, claro, a dar las noticias, sí.
tiene ya muchos años, gran experiencia. A él le hice alguna vez borde del campo aquí en Milagro. Podríamos decir que es uno de los pocos versátiles narradores deportivos que quedan en Guayaquil. Ya prácticamente hay una nueva generación. Puede también estar cerca él o por allí un manabita que ahorita está, ¿cómo es? En Sucre, ¿cómo es se me va que trabajó en CRE, que trabajó en CRE, se me va el nombre, se me va. Bueno, él es uno de también de la vieja guardia, laboró en sus mejores años, vino al CRE y ahora pues lo he escuchado en los últimos años en Sucre. Como no acordarme también a personajes que nos han dejado en este último tiempo, como el abogado Manuel Adolfo Varas, que laboró por muchos años, sí, fundador de de COVID-19 falleció. Sí, fundador de Caravana y hasta el último laboró en Caravana. Siempre le escuchaba y con él pues... los comentaristas creo que participaban, ¿no? Los comentaristas y también le enviaban a veces fuera del país e incluso pues yo ya después de haber terminado aquí mis labores, aquí haber dejado ya Atalaya de Milagro, porque uno siempre aspira más, ¿no? Uno siempre quiere superar y formamos un equipo aquí entre el licenciado Yambay Comerciales, Vicente Peso, mi amigo hasta ahora. Vicente Peso Reyes es un narrador, pues aquí en Milagro. Narrador de los buenos, tiene una excelente voz, un buen dominio, ve muy bien el fútbol. En ese tiempo laboraba todavía aún en la empresa eléctrica. Era sindicalista de la CNR. Claro, era secretario, ya ha viajado fuera del país, enviado por la empresa eléctrica, porque siempre nos conversaba sus anécdotas. Finalmente se graduó de periodista, el caballero. Ahora último, él ya hizo un modus vivendi de esto y como exigían tener título, entró y ahora es el licenciado Vicente Peso Reyes. Él estaba en la narración y quienes habla Vicente Villasís en los comerciales. Entonces formamos un equipo. Entonces siempre pusimos a disposición de gente de Guayaquil que a veces tiene el medio y no tiene al personal. Oiga, o no había al personal. personal. Estoy olvidando de un personaje también bastante conocido y que es colega suyo en el comentario, el arquitecto Charles Velasco. Pues bien que me ayudas. ¿Cómo olvidarme de Charlie? Con Charlie, sí, él se quedó aquí en Milagro, habiendo tenido, reconozco que tiene condiciones en el comentario, tiene conocimientos, sabe ver bien el fútbol y sabe cómo enfocar un comentario, ya sabe mucho él, al igual que Jan Cerrado, de quien apenas por ahí he cruzado a veces alguna palabra. No, Jan Cerrado como que no ha tenido mucho contacto con usted. No, conmigo no, pero yo reconozco que él también ha incursionado y con Charlie sí, con Charles Cerrado sí, Charles Velasco, perdón, con Charles Velasco, gozo de muchos años de ser su amigo. Gozo también de tenerlo dentro de mis clientes, siempre me visita a mi local y siempre hablamos de fútbol, inclusive me ha invitado a otro medio de comunicación y bueno, le he dicho que por el momento estoy ocupado en otras actividades y que le agradezco que me tome en cuenta, que para mí es un honor y preciarme de ser su amigo y reconocer sus atributos dentro del comentario. Sí, bien interesante. Estamos conversando con Vicente Villasís ya en la parte donde nos habla acerca de este gran contacto que tuvo con el mundo de la comunicación en el deporte. Su paso por Guayaquil en los medios de comunicación guayaquileños, supimos también de que estuvo en contacto con la gente de la capital de la República a través de una prestigiosa y gran estación de radio de allá de la capital de la República. Sí, mire, José Luis, ya una vez que dejé Milagro la plaza, Rafael, él ya laboraba en Radio Sucre y me invitó a formar parte de Cadenar. Entonces me llevó, el director de deporte era Dúbal Cedeño Bermeño, que ahora trabaja en Caravana. Él era entonces, no me gustó porque Dúbal me hizo una prueba y me dijo, pero que tengo que dedicarme de lleno a esto.
Yo solamente quería para ir los fines de semana a transmitir el fútbol. No querían tener todo el día ahí. No, pues entonces es que ellos tienen por costumbre esas radios fuertes. A uno te delegan a cubrir Barcelona, a otro Emelec, ahora que hay el Guayaquil City, entonces entonces te presenta un informe. Entonces a mí me hubiese tocado algún equipo, pero yo tenía que definitivamente a lo mejor radicarme en Guayaquil, o por lo menos ir a pasar todo el día a Guayaquil. Y yo pues estaba aquí dedicado a mis actividades particulares aquí, entonces no podía radicarme de lleno, entonces me dolió no aceptar esa petición, ¿no? De no pertenecer a un prestigioso medio donde Rafael tuvo el honor de pertenecer por muchos años. Entonces de allí, una vez que formamos el equipo con el licenciado Yambay y Vicente Peso, entonces hicimos contacto con Carlos Enrique Almeida. Él contactó al licenciado Yambay y como nos conocíamos en los estadios, siempre nos topábamos, ¿no? Entonces hicimos amistad. Entonces él salió al aire Radio Morena, que no estaba en ese tiempo donde se encuentra ahorita, sino más acá, como quien sale uno acá para acá Milagro, por allí había unos estudios pequeños nomás, era el inicio de Radio Morena. Entonces el director de deportes era Carlos Enrique Almeida, que en paz descanse, que sé que también ha fallecido. ¿Familiar del propietario tal vez? No, creo que no. Coincidencia de apellido. Coincidencia, sí, Carlos Enrique Almeida. Entonces él tenía todo. Tenía el espacio, manejaba los deportes allí en Radio Morena, que se iniciaba con mucha fuerza, con mucha potencia, y formamos el equipo. Entonces él nos dio, y estuvimos por un tiempo en Radio Morena, ¿no? Después salió Carlos Enrique Almeida de allí y nosotros también salimos, luego de pasar, de haber estado en diferentes estadios transmitiendo para Radio Morena, en donde dio el honor de salir al aire junto con Radio Morena, ¿no? Entonces, cuando escucho Morena, digo, bueno, alguna vez pasé por allí. Y bueno, y hacer un recuento somero, rápido, por los otros medios en donde, bueno, en la capital de la República. Aquí en Guayaquil, Radio Colón, que ya no existe. Comenzando desde la frecuencia de la izquierda, en 540, Radio Tropicana. Allí también estuve, y luego después desapareció Tropicana, ya no hay. Colón ya no está, Estación Intercontinental, ya sí, que ya no hay, más o menos por ahí sí has escuchado, ¿no? Ya no existe. En Frecuencia 1000, que también se dedicó en ese tiempo a hacer el deporte, sí, ya no existe Frecuencia 1000. Y bueno, creo que eso por ahí es mi paso por Guayaquil. Allá con los otros medios, con el doctor Milton Oña Núñez, que es muy conocido a nivel nacional. Eso es en Quito. En Guayaquil. En Guayaquil. En el espacio, sí. Ajá, entonces nos llevó a nuestro equipo, al licenciado Yambay, a Vicente y a mí, y formamos el equipo. Entonces, de allí, la situación ya se comenzó a poner un poco difícil, porque las emisoras, por ejemplo, de Guayaquil, enviaban 3 personas a transmitir el partido a Quito, el narrador, el comerciales y el comentarista. Entonces ya después comenzó un poquito la situación a ponerse un poco difícil. Entonces mandaban solamente una persona de Guayaquil a Quito y de Quito asimismo de las radios poderosas que transmitían el fútbol a nivel nacional. Entonces se presentó la gran oportunidad de llegar al circuito de emisoras Gran Colombia de Quito, donde el director es el maestro que vive aún y todavía narra, don Edgar Villarroel Caviedes, que fue mi director en ese medio de comunicación, a quien tuve el honor de haber tenido como director un maestro por la edad que tiene y todavía aún está vigente, don Edgar Villarroel Caviedes. Por su experiencia. Claro, a Manuelito Pavón del Pozo. Es lo que te decía, ¿no? Que cuando estuve en Quito, viajaba en colectivo del sur al norte y a veces escuchaba en los buses Radio Gran Colombia y lo escuchaba a ellos. Nunca pensé llegar a pertenecer a ese grupo y a tener los compañeros a semejantes personajes, que después algún día tuve la oportunidad de conversarles, ¿no? Y de sentirme orgulloso de pertenecer a ese grupo humano que conformaba y dirigía don Edgar Villarroel Caviedes, con quien tuve el altísimo honor, al pertenecer a Gran Colombia, sí, de poder transmitir el campeonato nacional de diferentes estadios, de aquí de Guayaquil, de Puerto Viejo y de Cuenca, en donde manejaba el personal de la costa.
y el personal de la sierra, desde Riobamba, Ambato, La Tacunga y lo que es para el norte, el Quito y para allá. Entonces, no mandaban a veces, cuando el partido era interesante, por ejemplo, un partido Barcelona-Liga, entonces ahí venía el narrador de Quito a reforzar, como quien dice, al personal de la costa. Pero nosotros transmitíamos todos estos partidos de este sector, del sur del país. Entonces, en donde tuve la oportunidad de estar en campeonatos nacionales, en Copa Libertadores, en Copa Américas, en eliminatorias, porque el medio de comunicación al quien pertenecíamos transmitía todos los partidos, todo lo que es el fútbol, y en donde tuve el altísimo honor de transmitir y comentar en un Mundial Juvenil Sub-17 en el año 95. En el año 95, ese mundial se escenificó aquí en nuestro país, en donde cubrimos la plaza de Guayaquil y la plaza también de allá de Cuenca, desde el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en donde imagínate tú, pues tuve oportunidades de compartir con personajes. Imagínate que el Rey Pelé llegó al estadio Alejandro Serrano Aguilar, también contratada por O Globo, me parece que fue, por una cadena internacional del fútbol de Brasil. Entonces, un personaje como él, de compartir, ¿no? Entonces, es un altísimo honor para esta persona humilde, sencilla, quien siempre traté de aprender de ellos, de sacarle lo mejor. Estamos hablando de varios personajes que se hicieron sus amigos a lo largo de estas jornadas del fútbol. ¿Qué nos puede hablar de estos personajes, de algún amigo de la comunicación que usted quiera mencionarlo en este espacio, querido Vicente Villasís, narrador deportivo del Ecuador? Mire, le digo comentarista, le estoy cambiando el accionar, el accionar de usted que ha sido siempre el comentario fuerte, rápido, versátil también. Mire, yo dentro de mis amigos, porque aquí al último apareció Radionet, y entonces Guillermo Pepe lo tomó a cargo. Es allí donde nace la amistad con Guillermo, una gran amistad, porque nos conocíamos en el estadio, lo conocí aquí en Milagro, pero no tuvimos la oportunidad de hacer una amistad como la que tuve el honor de tener, de pertenecer al grupo que hizo Guillermo. Él fue el director de Radionet, que existió aquí en Milagro, que ahora ya no hay. Y enlazar una amistad muy estrecha con él. Entonces, ¿cómo olvidarme de él? En estos últimos días nos dejó, lastimosamente, partió de aquí, nos dejó a nosotros, pero dejó un gran legado en el periodismo, no solamente local, sino nacional. Tener el orgullo de haber sido no solamente un compañero de trabajo del licenciado Yambay. Él me consideró mismo Vicente, lo considero mi amigo. Por eso siempre estuve en la casa de él, en los momentos de pronto de que él tenía algún momento que compartir. Me tomó en cuenta, en alguna vez compartimos con Dagoberto y estuve yo allí porque él me consideraba como su amigo. Y entonces no puedo olvidarme de que siempre estuvimos juntos. Y si me permite conversar alguna anécdota del licenciado Yambay, mira que una vez teníamos que transmitir un partido de Guayaquil desde el Estadio Monumental y justo ese día se atrasa Vicente Pérez y no va con nosotros, porque siempre íbamos los tres iguales, porque el licenciado Yambay llevaba todos los aparatos que necesitaba para hacer la conexión, porque teníamos cabina propia en los estadios de Guayaquil. Entonces, y comienza la previa, ¿no? El licenciado Yambay a leer los comerciales, yo desde abajo, la información. El partido va a empezar, subo al Estadio Monumental, que era un problema de la parte de abajo. Y bueno, y arranca el partido, imagínense, José Luis Burgos y oyentes que están detrás de este conversatorio que he tenido con José Luis. Y arranca el partido. ¿Qué hacemos? Me dice el licenciado Yambay. Digo, yo ahora no sé, pues sería de cerrar la transmisión porque no vino Vicente. Entonces me dice, mire, dice, yo he tenido la oportunidad en mi casa de hacerle un poco a la narración. Se persinó el licenciado, le pidió a Dios, dice, vámonos a lanzar al ruedo. Yo a narrar el partido y usted a hacer los comerciales y a comentar, a ponerme doble trabajo, imagínese usted. Entonces, algo que nunca lo había hecho, pero pudimos sacar adelante.
ese partido para Gran Colombia, lo sacamos. Él La narró, conexión nacional. solamente me decía, apóyeme cuando no me acuerde de un jugador, porque yo los conocía al dedillo a todos, de todos los equipos, porque estaba ahí. Entonces, si algo se me quería quedar, entonces, ¿cuál? Entonces, le pasaba el dato, pero él salía, y salimos, sacamos adelante ese partido. Eso nunca me voy a poder. No llegó nunca entonces Vicente, Vicente Pesa. Ese partido, ya el licenciado Yambay lo sacó adelante, eso. Entonces, siempre Tremenda eso. anécdota, ¿no? Increíble. Su hobby, Vicente, ¿cuál ha sido? ¿O a cuál le puede denominar de todas las actividades que frecuentemente ha hecho como un hobby? Verá, José Luis, aparte de gustarme el fútbol, de tener en la sangre eso y lo que concierne a la confección, porque eso lo traigo en la sangre por mis tíos, por mi familia que me antecedió y aprendió la profesión. Esto prácticamente desde muy niño, mis tíos me tuvieron al lado. Ellos tienen muchísimos años la experiencia de ello, entonces aprendí eso. Aparte de tener la confección en mi sangre y haber transmitido también a una tercera generación que ya está vigente, 2 hijos míos, y entonces la lectura, siempre me gustó leer mucho, José Luis, y lastimosamente ahora no lo puedo hacer, pero puedo escuchar, ahora me dedico a escuchar. Escuchar Entonces, radio. escuchar, sí, eso sí, nunca he podido dejar. Y si me permite decir algo, por ejemplo, de un recuerdo bonito, hermoso, que esto del fútbol, me dejó pues allá para el Mundial 94 en Estados Unidos, se desarrolló. Entonces, hubo un partido amistoso que nunca lo olvidaré, entre Ecuador y Argentina. Ecuador nunca le había podido ni siquiera al menos empatar a Argentina, ni en partido oficial, ni en amistoso. Entonces se dio ese partido, esa selección se la encargó a Carlos Torres Garcés. Ese partido se desarrolló en ese año en el Estadio Modelo. Pero Argentina era Argentina, pues. Argentina tenía una constelación de estrellas, tenía la máxima figura del mundo en ese entonces, Diego Armando Maradona. Tenía en la delantera a un Claudio Paul Canilla, tenía a un Sergio Batista en el mediocampo, a Redondo, que en ese tiempo era el mejor número 5 del mundo. Él integraba esa selección y la selección la dirigía el técnico argentino Alfio Basile. A esa selección Ecuador la enfrentó en el Estadio Modelo en una noche inmemorable para el fútbol ecuatoriano, porque logró derrotar Ecuador 1-0 a Argentina y tuve el altísimo honor de estar en el borde del campo, ¿no? Y imagínese usted, dio el pitazo final el árbitro, terminó el partido y Argentina salió derrotado cuando pensaba que podía ser un baile, darle un toque, claro, un partido que sin despeinarse le podía ganar. Entonces salieron derrotados, cosa que parece que eso le molestó a Diego Maradona, a la figura máxima del fútbol argentino, cuando todos nosotros, todos los que estamos en el borde del campo, queríamos tomar la impresión de Maradona primeramente, para que el resto venga después. Usted iba a entrevistar entonces a Diego Armando Maradona. Corrimos, todos los que estuvimos, de todos los medios de comunicación, a abordarlo a Diego Maradona. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? El hombre estuvo fuera de sí, fuera de control. Entonces, la policía tuvo que inmediatamente resguardarlo para llevarlo hasta el camerino y que el hombre, con la ducha que se pegó y la tranquilidad del caso, y tiene que haberse dado cuenta que solamente era un partido amistoso, logró tranquilizarse y luego de allí hizo la invitación para que le podamos hacer la nota allí en el camerino, dentro del Estadio Modelo, donde pudimos, nos dio toda la amplitud Maradona y todos, la constelación de estrellas de Argentina, pudimos. En ese tiempo, pues, tenía una grabadora. Con la grabadora logré grabar esas impresiones de Diego Maradona y del técnico, de los integrantes de la selección de Argentina. Y lo tuve por muchos años.
el tiempo lo deterioró, lo tenía como un recuerdo imborrable de esa época tan gloriosa, de que uno como comentarista, como borde del campo, haber tenido esa oportunidad de tener la oportunidad de hacerle una nota a don Diego, a Alfio Basile, a Claudio Paul Canilla, a Sergio Batista, a una constelación de estrellas. Grandes del deporte argentino Mundial, y mundial, pues mundial, claro, porque mundial, fueron campeones y mundial. eso los convirtió en aquello, en mundiales. Vicente, estamos en la parte ya final de esta importante charla que hemos mantenido acerca de su experiencia en el deporte, compartir algo de su entorno familiar, de conocer algo de Vicente Villasís. Algo que quiera en la parte final decir, alguna reflexión final. Mire, José Luis, yo quiero primeramente darle gracias a Dios porque Él me ha permitido estar con usted en este momento aquí, espontáneo, usted como siempre, una persona, alguien me lo dijo, pero solamente corroboró mi criterio. José Luis Burgos, el licenciado José Luis Burgos, una persona humilde, sencilla, siempre listo para dar la mano al prójimo. Y usted siempre me ha dado la mano, José Luis. Yo le doy gracias a Dios porque usted me ha dado un tiempo de su valioso, disculpe que que haga la redundancia, de su tiempo. José Luis, él está conmigo aquí en la residencia de mi hijo, aquí en la ciudad de San Francisco. Gracias a Dios por haber podido compartir esas vivencias, esas alegrías y esas tristezas como las que no pude ingresar a la Politécnica. Eso para mí tengo algo lo tengo como un fracaso en mi vida particular, en mi vida profesional. Eh, de allí, pues, agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, porque a pesar de las dificultades de esta pandemia que ataca al mundo entero y que se ha llevado grandes personas, eh, muchos en el mundo entero, Dios me ha permitido compartir este tiempo valioso con usted y con las personas que tengan la oportunidad de ver este video, a quien se los dedico con mucho amor, con mucho cariño para todos, especialmente para mi familia, para mi papá, para mis hermanos, para mis hijos, mis nietos, mis 8 nietos que tengo y mi esposa. Mi esposa merece una mención especial, una señora que usted, José Luis, la conoce, está conmigo, aún está conmigo y está pues dispuesta a cuidarme. Y gracias Dios por darme la familia que tengo. Solamente decir esta pequeña estrofa de esa canción que dice, ¿cómo no creer en Dios si me ha dado la familia que tengo? ¿Cómo no creer en Dios si tengo la esposa que quiero? Gracias Dios. Gracias José Luis. Con mucho cariño. Me disculpan si de pronto dije algo malo o omití algo. Ojalá pueda haber alguna segunda parte con José Luis. Gracias José Luis y un saludo para todos mis compañeros en La Voz de Milagro. Considero compañeros, permítame José Luis solo un par de minutos. Considero compañeros todos los que hacen La Voz de Milagro. Todos son mis amigos. No tengo enemigos en la radiodifusión. Todos son mis amigos. Todas las radios que hay aquí son todos los propietarios. El licenciado Leoncio Delgado en Radio Eco, sus colaboradores. Pero mención especial, quiero hacer un agradecimiento porque tengo el honor de que me tomen en cuenta el doctor Renato Centanaro, la licenciada Verónica, sus hijos, y todo el personal que labora en La Voz de Milagro. ¿Cómo no resaltar la amistad que tengo con el ingeniero Gastón Castañeda, muchísimos años? ¿Cómo no con Armando Guevara? Con él tenemos un nexo familiar, aparte de amistad, sí, él sabe, y él siempre lo ha dicho. Lo aprecio mucho, Armando Guevara, porque no lo conozco recién. El otro día lo estaba escuchando que le estaba saludando a usted y destacaba a Armando Guevara, un gran hombre que tiene la ciudad de Milagro, decía
en una de las tardes en las que anima él, lo estuve escuchando y lo saludaba afectuosa y cariñosamente a usted, Muy Vicente. Y los directivos, el doctor Renato Santanaro, la licenciada Verónica Vega, lo estiman mucho y por eso siempre lo molestamos. sí, Aprovechamos pedir siempre, José Luis. comentarios José suyos Luis. de El Deporte. José Luis, siempre estamos a la orden, estamos a la orden. En estos últimos días estamos yendo ratitos a la sastrería, compartiendo con mi esposa, con el personal que a veces labora allí, pero luego también en la casita, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuidarnos. Este mensaje va para todas las personas, no podemos confiarnos. La pandemia sigue allí, el virus sigue allí, tenemos que cuidarnos. Entonces, ese agradecimiento para ellos, para Patricio Soria, para usted, José Luis, que siempre está muy cerca de mí. Y siempre, 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 mientras Dios me preste vida, estaré siempre predispuesto para lo que ustedes me necesiten. Muchas gracias, doctor Renato, y a la licenciada Verónica, y a todo el personal de La Voz de Milagro, a todos, muchos recuerdos, recuerdos imborrables de esa gente como Ricardo Burgos. ¿Cómo no recordar a ellos? Al don Carlos Homero Vega, con quien tuve el honor también de compartir momentos agradables. A Pilo Vega, que con Charlie tuve poca amistad, porque él su vida casi lo hizo en Guayaquil, pero con Pilo Vega sí, con Pilo Vega, mi amigo, su esposa, su familia. Entonces, muchos saludos para todos. José Luis, solamente me queda gracias, gracias a Dios, gracias a usted por este tiempo que me ha podido brindar y será hasta una próxima oportunidad. Ojalá Dios nos permita una sola cosa. Ojalá Dios me permita cumplir un sueño que tengo, 40 años junto a mi esposa el próximo año. Ojalá pueda. Dios me permita, Dios me dé salud y vida para Hay que poder con ella, celebrarlo, ¿ah? con mi esposa, sí, con ella, que estamos muy cerca de cumplir 40 años, entre vicisitudes, entre problemas, en todo, como en todo hogar, eh, las cosas, muchas cosas, de pronto, muchos defectos he tenido yo, pero mi esposa ahí está luchando, junto a mí. La voy a tener 40 años. Ojalá Dios me permita celebrarlo sanamente. ¿En qué fecha más o menos? En agosto. En En agosto de agosto, este 2021. claro, en agosto de 2021, 40 años con mi esposa. Entonces, 40 años de tener esta familia maravillosa que Dios me ha sabido dar. Gracias, Dios mío, gracias por todo. 40 años, un regalo maravilloso de Dios para estar juntos. Felicitaciones desde ya. Muchísimas gracias. Hemos conversado con un destacado amigo, un ser humano grande en toda la extensión de la palabra, fuerte en toda la extensión de la palabra, queridos y estimados amigos. Segundo Vicente Villasís Bisueta. Tengo 3 hijos Vicentes. Ah, El cuarto mi esposa no me lo dejó poner, José Luis, así. y le puso Juan José, mi último hijo, sí. No me quiso dejar poner Vicente. Todos mis hijos son Vicentes. Qué lindo. Sí. Un gusto de haber estado José aquí. Luis, gracias por todo. Aquí hemos conversado en el sector de la San Francisco con Vicente Villasís Bisueta, realmente agradecidos también de permitirnos compartir este maravilloso momento de lo que somos, seres humanos finalmente. Es un gusto de habernos encontrado con ustedes y con este distinguido personaje. Hasta una próxima oportunidad. ¿Cuánto tiempo más?